Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Literatura Narrativa Peruana, siglos XX y XXI. Antes de iniciar, cerré la palabra a la magíster Esther Espinosa. Les recordamos, por favor, que durante este tiempo los micros permanecerán apagados, también el chat permanecerá desactivado, y lo activaremos hacia el final de la clase para que puedan, de la sesión, para que puedan presentar por aquí sus preguntas. Así que avisaré cuando el chat esté disponible para que puedan plantear allí las preguntas respectivas. Además, recuerden que enviaría un formulario de asistencia a lo largo de la sesión para que ustedes puedan registrar solamente a través de ese formulario la asistencia de la sesión del día de hoy. A continuación, presentaré a la magíster Esther Espinosa Espinosa, quien disertará sobre el personaje grotesco en cera de César Vallejo. Esther Espinosa es docente en el Departamento Académico de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde desarrolla la cátedra de Teoría e Interpretación de Textos. Es magíster en literatura por la Universidad, perdón, creo que ha habido un error con la pauta. Sí, pero bueno, vamos a presentar nuevamente a la docente Esther. Es docente en el Departamento Académico de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha publicado artículos sobre literatura peruana contemporánea y en esta sesión hoy va a presentar la presentación acerca del personaje grotesco en cera de César Vallejo. Le pido disculpas, profesora, porque hay un error con la pauta, pero estamos atentos aquí a su presentación y recuerden a todos los asistentes que hacia el final podrán plantear sus preguntas aquí en el chat. Adelante, estimada magíster Esther Espinosa. Gracias, Alex. Bueno, voy a empezar diciendo que soy doctora, porque efectivamente, como ustedes deben saber, en estos días, en las escalas más altas del poder, se desprecian mucho los títulos. Y quiero reafirmarme, no porque yo sea guachafa en ese sentido, me parecen muy poco importantes los títulos en otros ámbitos, pero me costó mucho hacer mi doctorado en plena pandemia, además. Así que sí, soy doctora en literatura peruana e hispanoamericana y latinoamericana, perdón, y he publicado 2 libros, uno sobre las crónicas de Abraham Valelomar, que se llama Fuegos Fatuos, y otro, el 2020, que es Estudios sobre la crónica literaria en el Perú. Un grupo de estudios sobre la crónica de César Vallejo, de Ventura García Calderón, de Enrique Carrillo Cabotín, de Abraham Valelomar, y básicamente esos son los cronistas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a la Academia por invitarme. Efectivamente, es siempre gratísimo para nosotros los docentes de literatura seguir teniendo público en medio de tantos problemas que vive nuestro país y poder tener una tribuna donde hablar de literatura, porque la literatura finalmente siempre nos lleva al mundo en donde vivimos. No es que nos saque del mundo. De alguna manera nos hace la ilusión de sacarnos del mundo, pero en realidad siempre regresamos al mundo vía la literatura. Bien, entonces empecemos hoy día con este tema, el personaje grotesco en cera. Cera es el título del cuento de César Vallejo, que yo he trabajado en un artículo publicado ya y que ustedes pueden consultar en la web. En este momento lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Es publicado en la revista Archivo Vallejo, revista de investigación de rectorado de la Universidad Ricardo Palma, que precisamente se llama El personaje grotesco en cera de César Vallejo, ¿no? Entonces, este es el artículo base, digamos, de mi presentación de hoy día, pero no me voy a referir, no voy a leer el artículo como si fuera una lectura y una conferencia, sino más bien voy a explicar las bases
que utilicé, las bases teóricas e historiográficas que utilicé para realizar el artículo. De manera que cuando ustedes entren al artículo tengan, en cierta forma, ya un contexto de lo que ha sido mi motivación para escribir el artículo. Hay también una motivación que tiene que ver con algo más emocional y cultural, que fueron los 100 años de la publicación, libro que incluye a este cuento, que es Escalas, de César Vallejo. En la última feria del libro se hizo un homenaje a Escalas, precisamente, y fuimos una serie de expositores que dedicamos prácticamente toda una semana a exponer sobre este libro, además con la presentación de dos bellas publicaciones de estudios y de escalas, otra vez, ¿no? Una nueva edición de escalas, precisamente presentada en la feria. Entonces, Vallejo estuvo muy celebrado y todo este año estamos todavía celebrándolo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera dejar en claro. El cuento Cera es un cuento que está dentro del libro de cuentos Escalas, de 1923. Cumple 100 años y el cuento específicamente es el último de la serie de los cuentos de Escalas, ¿no? Y eso es muy interesante y muy, muy importante, como vamos a ver. Ustedes, como les digo, algunos detalles acerca de lo que voy a decir los van a encontrar en el artículo. Pero lo que yo quisiera ahora es más bien entrar a lo que tiene que ver las bases que utilicé para el análisis de este cuento, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes un esquema. Me parece que lo pueden ver, ¿no? Sí se puede ver. Correcto. Entonces, fíjense, el título propiamente alude a un concepto que vamos a ver durante la conferencia o durante esta clase, esta conversación que espero que podamos tenerla al final, ¿no? Nuestra reunión va a tener tres partes. Lo que tiene que ver con las bases teóricas e historiográficas que son la base para la interpretación de este cuento. Ahí me voy a referir a los géneros de la prosa y a escalas de César Vallejo. Luego me voy a referir a líneas estéticas que tienen que ver y que tomé en cuenta para esta interpretación, las estéticas grotesca, idílica y hermética. Y finalmente voy a entrar al análisis del cuento, por lo menos en los aspectos en los que hice énfasis, ¿no? El cuento puede leerse desde muchas perspectivas, pero yo hice énfasis en especial en el personaje, ¿verdad? Y por eso es que me voy a referir al espacio del cuento, al escenario, al trickster, ¿no? Como figura de la imaginación, Chale, propiamente, ese es el personaje protagónico del cuento Cera, y al personaje como tal en el contexto de Escalas. Bien, empecemos entonces por estas bases teóricas e historiográficas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la prosa de Vallejo, la prosa narrativa de Vallejo, es una de las formas en las que él trabaja la prosa, pero no es la única. Es decir, no solamente trabaja el cuento, él trabaja la crónica también, trabaja la novela, trabaja el ensayo. En general, hace prosa literaria. Esta prosa es interesante que la tengamos en cuenta como el resultado de un proceso durante el siglo XIX
que, como Julio Ortega señala, es una especie de pugna, una pugna entre géneros que da lugar precisamente a la prosificación de la literatura ya a finales del siglo XIX. La prosa no era considerada literaria hasta el siglo propiamente XIX, sino que se ejercía más bien en ámbitos jurídicos, también en el ensayo filosófico. Pero el ensayo que se practica en Hispanoamérica es un ensayo mucho más, digamos, cercano a nuestra búsqueda de un lenguaje propio. Por lo tanto, el ensayo, que es un género muy antiguo del siglo XVI francés, pues pasa a ser en manos de los hispanoamericanos un ensayo literario y un ensayo lleno de preguntas acerca de nuestra historia. Igual sucede con la crónica. ¿Por qué me refiero a la crónica? Porque es otro de los textos que Vallejo trabaja, es otro de los géneros en prosa que Vallejo trabaja. De hecho, en el artículo me refiero a las primeras crónicas que él envió desde Lima a Trujillo, al Diario del Norte, cuando entrevista a Abraham Valdelomar y a González Prada en lo que podría ser una crónica que incorpora una especie de entrevista, pero más que entrevista es un encuentro con estos dos escritores que era de su gran admiración, que son Abraham Valdelomar y González Prada. En esos casos, en estas dos crónicas, él se refiere a espacios limeños que son los espacios céntricos de la ciudad y en un tipo de estética propiamente modernista, porque se refiere a una ciudad moderna, a una ciudad estetizada, diseñada para el disfrute, ¿no? En cierta forma, hecha para la mirada del artista, ¿no? Que él pasea con Abraham Valdelomar o que admira en relación a los espacios céntricos de la biblioteca central, de los templos que recorre al salir de la biblioteca, etcétera, ¿no? Esos son los temas que él toca al principio, cuando está en Lima, recién en sus crónicas, ¿no? Esto quiere decir en buena cuenta, ay, no sé por qué suena esto. Ya. Esto quiere decir en buena cuenta que va a haber un cambio importante, como vamos a ver ahora en Cera, ¿no? El segundo aspecto que quisiera trabajar es lo que tiene que ver con el modernismo y la vanguardia, porque Vallejo es un escritor que está como una especie de engranaje entre uno y otro. El modernismo y la vanguardia son dos partes de un solo proceso de modernización de la literatura hispanoamericana. El modernismo es, y lo digo con énfasis porque todavía persiste la idea de que el modernismo es más del siglo XIX y no tiene nada que ver con el siglo XX, es todo lo contrario. De hecho, la escuela europea y la norteamericana llaman modernista a todo el siglo XX. Entonces, hay que tener mucho en cuenta de que, si se quiere decir así, el modernismo es moderno, ¿no? Y los procedimientos que realiza el modernismo durante el siglo XX van a continuar utilizándose. La vanguardia continúa y profundiza lo alcanzado por el modernismo. Y en el caso del cuento Cera vamos a encontrar elementos modernistas y elementos vanguardistas. En el punto 3 tenemos lo que tiene que ver con líneas estéticas y se refiere precisamente al grotesco. El grotesco es una línea matriz, una línea estética matriz, vamos a decirlo de esta manera. Después vamos a volver sobre ese tema, ya en concreto identificándolo en el cuento. El grotesco es una línea matriz de la estética, de la humanidad. No hablemos
exclusivamente del discurso literario, ¿no? Es una estética del arte en general. Allí donde pueda haber estética, ¿verdad? Tal vez fuera del arte también, el grotesco tiene importancia y tiene presencia. ¿Qué significa en buena cuenta el grotesco? Es la unión de la vida con la naturaleza en una etapa previa a la historia. Desde allí viene el grotesco. Yo en el artículo me refiero a una breve reseña de la presencia del grotesco en nuestra cultura. Hago referencia, por ejemplo, al dios Mochica Ayapaec, una figura eminentemente grotesca. Si ustedes han ido a la, al sitio arqueológico de la señora de Cao, ahí ven un gran mural con el rostro de Ayapaec, el dios de la risa de dientes afilados. Eso es grotesco. En la época prehistórica, la risa y la crueldad estaban unidos, ¿no? En una armonía, eran dos caras de una misma unidad. Eso es el grotesco. ¿Qué sucede después con la historia? El grotesco se divide, de alguna manera intervienen un pensamiento moral e incluso religioso que limita las expresiones del grotesco y prefiere, enfatiza en los aspectos más benévolos, ¿no? De la vida, o busca un ideal benévolo y un ideal de ser humano que sea un ser humano edificante, ¿verdad? Con tendencia hacia el bien, hacia la búsqueda del bien. De manera que la otra cara, ¿verdad? La crueldad, que es también humana, ¿no? Para el grotesco, está la crueldad, ¿no? La risa, la crueldad, la muerte y la vida se dividen, ¿no? La muerte pasa a ser algo como una especie de símbolo negativo, ¿no? Y mucho más en épocas modernas también, ¿no? Que se vuelve hacia una idea de que la muerte no debe ser afrontada, ¿no? Como parte de nuestra vida. Bien, pero en la época moderna el grotesco se mezcla otra vez en todo. De hecho, Balzac se refiere al grotesco, perdón, Víctor Hugo se refiere al grotesco como una estética que todo lo invade. Y durante la modernidad, que la debemos registrar desde 1800 en adelante, el grotesco tiene muchos rostros, ¿no? Si ustedes entran a averiguar algo sobre las bases historiográficas del modernismo, de hecho van a encontrar teorías acerca del grotesco, porque el grotesco de alguna manera es reactualizado por el romanticismo, ¿no? Por el romanticismo, creo que dije modernismo. El grotesco de alguna manera es revisado, reactualizado por el romanticismo y va a continuar hasta el día de hoy, ¿no? Bien, ese es un pequeño alcance sobre el grotesco que vamos a ver más adelante. El otro aspecto en estas bases teóricas en referencia a las líneas estéticas es el hermetismo. El hermetismo proviene, en realidad es una variante de una línea estética más amplia, que es el didactismo. Tanto el hermetismo como el didactismo miran el mundo como una lucha entre el bien y el mal. Para el didactismo, el bien es el que está, es el que es preeminente, es el que debe triunfar. El hermetismo es la otra cara. El hermetismo ve el mundo como una lucha entre el bien y el mal, en la que el mal está ganando, diríamos así. Por eso es que el hermetismo se acerca a temas que tienen que ver con el misterio, ¿no?
que tienen que ver con lo ambiguo, ¿no? Con la ambigüedad, que tienen que ver con conflictos humanos irresolubles. Lo hermético es precisamente esta especie de cerrarse sobre una especie de caparazón irrompible que no da la posibilidad de salir hacia un aire limpio y respirar, ¿no? Estoy tratando de explicar un poco el ambiente que se siente en general en Escalas. Escalas es un libro que acude a muchas imágenes herméticas, ¿no? Y luego el idilio. Estoy básicamente trazando líneas solamente para luego volver a explicarlas en relación al cuento Cera, ¿no? El idilio es una línea estética menor, pero es una línea estética que ha sido trabajada muchas veces como un tópico. Creo que conocen más seguramente esta terminología de los tópicos, ¿verdad? Pero los tópicos son básicamente líneas estéticas, ¿no? Probablemente de menos importancia que el grotesco, ¿no? Por ejemplo, que es una gran línea matriz, ¿no? Pero el idilio es una línea estética menor y sin embargo es muy importante. ¿Por qué me he referido en el artículo al idilio? Porque el idilio es el tema de la familia y dentro de la familia el amor familiar y dentro de la familia también cómo surge la familia, el amor entre la pareja que tiene hijos, que transmite valores, que tiene costumbres, que consagra, que repite, que heredan las generaciones, ¿verdad? Es decir, el idilio se le refiere a una tradición. Estos temas los he abordado y se los menciono porque a mí me parece muy interesante cómo en Escalas, eh, no precisamente en Cera, pero sí en Escalas, y por eso se los explico también en el artículo. Vallejo aborda el tema de la familia, pero la familia que aborda Vallejo en Escalas es una familia completamente desconectada, ¿no? El narrador en algunos cuentos está lejos de su provincia y tiene que hacer un viaje muy largo y muy difícil para regresar a buscar a su familia sabiendo que su madre ha muerto y de pronto aparece la madre levantando los brazos y recibiéndolo, cuando en realidad él sabía que estaba muerta, ¿no? Y ahí ella le responde, hijo mío, yo te he visto a ti en un ataúd. Y entonces uno no sabe quién está vivo y quién está muerto, ¿no? ¿Por qué abordo el tema del idilio? Porque el gran contraste que hay entre Escalas de 1923 con El Caballero Carmelo de 1913, 10 años antes, es un aspecto historiográfico sumamente importante para la narrativa peruana, para el cuento peruano. El idilio tradicional, la familia que transmite valores, esta especie de Arcadia nacional que construye Abraham Valdelomar con su cuento y su serie de cuentos de libro también, El Caballero Carmelo, nos habla de una tradición, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera, y acá me voy a detener un poquito, que ustedes recuerden en ese momento cómo es que, cómo es que empieza, o varias partes en realidad del Caballero Carmelo, ¿no? Cómo describe al caballero, por ejemplo, ¿no? Al gallo, el Caballero Carmelo, ¿no? La descripción es maravillosa, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza aguda era como la de un hidalgo altivo, ¿no? Es una escultura muy modernista. Esa técnica es muy modernista, hacer una escultura con palabras, ¿no?
Cuando describe a la aldea de pescadores, ¿no? Nada turba la paz de aquella aldea, ¿no? Es lindo. Cada vez que leemos el Caballero Carmelo nos sentimos transportados a otro aire, a otra atmósfera, ¿verdad? Bueno, 10 años después, la atmósfera de las provincias a donde retorna el narrador es completamente distinta. Sus padres se han vuelto locos, se han convertido en monos, su madre ha muerto, parece viva, cree que él está muerto. Todo ese mundo idílico, precisamente del idilio tradicional, se ha mezclado con el hermetismo, con la línea estética del hermetismo, ¿verdad? Y padres convertidos en monos que se comportan como tales, es una imagen grotesca. Entonces ahí es donde notamos el gran cambio que hay en esta secuencia de la historia del cuento en el Perú. Entonces, no obstante, quiero fastidiarlos otra vez con esta idea de recordar el Caballero Carmelo y lo que nos hace sentir, para que lo puedan comparar con este inicio del cuento Cera de 1923, 10 años después de César Vallejo, el último cuento de Escalas. Cera empieza así. Aquella noche no pudimos fumar. Todos los guinqués de Lima estaban cerrados. Mi amigo, que conducíame por entre los taciturnos dédalos de la conocida mansión amarilla de la calle Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos, despidióse por fin de mí y a porcelanadas Alma y Pituitarias asaltó el primer eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada. Todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Oh, mi bohemia de entonces, broncería esquinada siempre de balances impares, enconchada de secos paladares. El círculo de mi cara libertad de hombre a 2 aceras de realidad, hasta por 3 sienes de imposible. Pero, perdonadme, estos desahogos que tienen a un bélico olor a perdigones fundidos en arrugas. Este es el inicio de Cera, completamente diferente a este cuento maravilloso, el cuento del Caballero Carmelo. Obviamente este también es un cuento magnífico, pero este personaje que es el narrador está atravesado por otros conflictos. Cuando dice inclusive, y solamente me voy a detener en esa imagen, que su amigo se fue con el alma y pituitarias aporcelanadas. Alma y pituitaria se refiere a nariz, a mucosa, a porcelanadas blancas, ¿no? O sea, da la impresión que está refiriéndose precisamente a la droga, ¿no? Que buscaban, ¿no? Y que no encontraron porque los inqués estaban cerrados, ¿no? No obstante, hay aspectos que no se explican bien, ¿no? El lenguaje ahora es protagonista, es un protagonista más, y eso es muy de la vanguardia. Pero también hay un tipo de lenguaje, un tipo de lenguaje preciosista, y eso es del modernismo. Entonces, yo sostengo que este cuento es un cuento de engranaje entre uno y otro, ¿verdad? Que además el mismo César Vallejo vivió esta experiencia de cambio, ¿no? Entre una y otra estética sin que debamos considerar que una supera a la otra, porque una no podría existir sin la otra, es decir, la vanguardia no hubiera podido existir sin lo que logró el modernismo, ¿no? Bien, volvamos entonces a nuestra base. Todavía estamos empezando. Como les decía, el contraste, pasemos al punto 4,
el contraste entre el idilio de Valdemar y el idilio de Vallejo, ya lo hemos visto, ¿no? El de Vallejo es un idilio mezclado con hermetismo. Y allí se rompe lo que vendría a ser las imágenes armónicas del idilio, ¿no? En general, el idilio siempre está construido, inclusive desde la antigüedad, porque es una línea estética muy antigua, está construido para lectores más ingenuos, se podría decir, ¿no? Que esperan leer o que esperan una historia mucho más idílica, tal como su nombre lo dice, ¿no? En el punto 5, como les decía, el hermetismo es otra línea estética. Me sirvió para ver en el cuento Cera, y es algo que pongo en el artículo, me sirvió para ver en el cuento Cera una identificación entre el hermetismo y los espacios marginales de la Lima de inicios de siglo, que es, en cierta forma, el gran escenario del cuento Cera. Pero no la Lima central, no es la Lima de sus crónicas, de las crónicas de Vallejo, entusiasmado y absorto por el encuentro con sus dos ídolos, ¿no? Con Valdemar y con González Prada. Esta es la Lima marginal. Recuerden que en 1923 ya Vallejo ha pasado por la cárcel. Su visión del mundo cambia, sin recurrir al biografismo y no obstante recurriendo, en el sentido de que no debemos dejarnos llevar por el biografismo, pero el biografismo siempre nos da algunos datos, ¿no? Para hacer análisis. Y en este caso podemos hacer una relación entre su perspectiva tan distinta del mundo que se va a notar en escalas. En escalas, él llega a decir en uno de los cuentos, la justicia no puede ser ejercida por los hombres, porque los hombres no pueden comprender cómo ejercer la justicia. No la comprenden. Y si es así, todos somos delincuentes o nadie lo es. Eso es ambigüedad, eso es hermetismo. Entonces, es un Vallejo que ya pasó por esta experiencia al límite de la cárcel. Es la experiencia del umbral de la cárcel, como dice Bakhtin, ¿no? En el caso del hermetismo, entonces, me interesó estudiar este ángulo porque esta línea estética, aplicarla para esta interpretación, porque él ahora va a trabajar ya no como en sus crónicas del 1918, ¿verdad? Sino que va a trabajar ahora los espacios marginales y los personajes marginales. ¿Okay? Estos personajes marginales, uno de los cuales es Chale, el protagonista de Cera en el cuento de Vallejo. Bien, regresemos un poco para aclarar estos aspectos de la línea estética del grotesco. El grotesco es una línea matriz, es una línea estética matriz prehistórica, ¿verdad? Como ya les he dicho, con el ejemplo de este Dios prehistórico, ¿verdad? De la señora de Cao, Elaya Paek, ¿no? Esta imagen que yo la tengo muy grabada, que es increíble, ¿no? Es un Dios que se ríe, pero con dientes afilados. Esa es una imagen sobre la que pueden siempre volver a entender cómo se concebía la vida en una época prehistórica, ¿verdad? Antes de la escritura. Y cómo de alguna manera esas imágenes siguen persistiendo en la imaginación humana, ¿verdad? La imaginación humana se plasma en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, y una de ellas es el arte. Otro aspecto importante que ya mencioné es la armonía entre la risa y la crueldad, ¿verdad?
la armonía entre la risa y la crueldad. Esto es propio del grotesco. Sin embargo, hay que anotar que cuando ya entra la época histórica, hay una especie de división, ¿no? Como que se acalla la crueldad y se prefiere la risa, ¿no? Sin considerar la crueldad. No obstante, en las expresiones más populares, no en la literatura elevada, no en la cultura alta, sino en la expresión más popular, persiste todavía esta risa cruel, ¿no? Esta imagen de la risa y de la crueldad. La vida y la muerte unidas son dos caras de una misma moneda, y lo último que se puede decir del grotesco, o lo primero más bien, es que es una fuente de un gran caudal de imágenes, ¿no? Por eso les digo que es una gran línea matriz de la historia de la humanidad que afecta la imaginación, en este caso, la imaginación literaria. La otra línea estética es más bien, como les decía, una variante dentro de la gran línea del didactismo. Esta variante es el hermetismo, ¿verdad? Concibe el mundo como una lucha entre el bien y el mal. Es una estética interesada en el misterio. En el caso del cuento Cera, el misterio se produce especialmente al final. Vamos a ver por qué. Personajes y espacios marginales son imágenes herméticas, porque en esos espacios no se sabe qué ley puede funcionar bien. No hay un orden, o hay un orden que debe conocer solamente aquel que habita dentro de estos espacios marginales. Para los extraños no hay una ley clara, ¿no? De hecho, cuando llega el protagonista de Cera, o perdón, el narrador de Cera con su amigo, van a buscar un guinqué y los encuentran todos cerrados. O sea, no hay horarios, ¿no? No se sabe a qué hora abran o cierran los guinqués, ¿no? Y entonces se queda en una especie de ascuas, ¿no? Y finalmente el hermetismo se fortalece con la vanguardia, con la modernidad. La vanguardia es hasta cierto punto un momento en el que el hermetismo se fortalece y encuentra nuevas imágenes, ¿verdad? Precisamente porque se trata de representar un mundo en caos, ¿no? Bien. Eh, sí. Continúo, ¿no? Sí, adelante. Ya, perfecto. Entonces, acá estoy entrando ya al texto, el texto Cera, y he tratado de dividirlo en 4 secuencias que son también una especie ajustado de resumen, pero que van a tratar de explicarles el contenido. Obviamente, lo ideal es que ustedes lean el cuento para poder pues, entender este esquema, que es un poquito, sí, un poquito breve y muy general, ¿no? Bien, en la primera secuencia, el narrador observa a Chale tratando de dominar los dados. Reconoce en él la ambición por modelar el destino. Esto quiere decir que luego que su amigo lo deja en la calle Hoyos del barrio chino de Lima, ¿verdad? Esa calle existió, esa mansión amarilla existió, figura en el mapa la calle Hoyos, y fue el lugar a donde fueron los chinos huyendo del callejón Otaiza, que fue destruido por la Municipalidad de Lima. Todo esto lo he consultado yo en bases históricas y también en
en el mapa de Paz Soldán de la época, ¿no? Entonces, hay referencias reales y estamos ya ante una situación en la que los chinos son perseguidos, definitivamente. Están en esta calle Hoyos y una vez que su amigo se va, él persiste en buscar un yinqué donde fumar opio. Y ahí es donde se encuentra que en el yinqué de Chale, él ve por una rendija a Chale que se levanta aparentemente de una pesadilla y se pone a burilar unos dados, que a la vez, una vez que termina de burilarlos, de diseñarlos, empieza a entrenarse para dominar la técnica de lanzada de los dados, de la tirada de los dados. Y es una forma tan kinésica, con movimientos tan animalescos en cierta forma, más allá de lo que podría ser atlético. No se refiere a lo atlético, sino se refiere a una especie de casi de habilidad felina, ¿no? Para moverse al ritmo de su mano para poder dominar los dados. Entonces, toda esta admiración detiene al narrador frente a lo que hace Chale sin dejarse sentir, agüitando por la rendija. La siguiente secuencia es cuando se nos refiere que Chale ya es un conocido apostador, inclusive la leyenda sobre su habilidad llega hasta el Palais Concert, pero no a los salones del Palais Concert, sino a las afueras del Palais Concert, donde la gente del pueblo comenta las últimas jugadas y las últimas apuestas de Chale. En la siguiente secuencia, lo vemos a Chale ya en un conflicto, que es la partida final. Es una partida en la que él es retado por un hombre extraño, que inclusive lo apunta con un revólver. Pero acá viene el conflicto. Ni Chale se da cuenta que lo están apuntando, ni el narrador dice que ni el público ve que lo están apuntando. Y sin embargo, todo el mundo contiene la respiración porque el que ha retado a Chile ha cuadriplicado la apuesta. Y Chale evidentemente se siente inseguro. Por primera vez el narrador lo ve sometido a una tensión increíble, ¿no? De manera que, de alguna manera, nos hace pensar que Chale sabe que se está jugando la vida. En la última secuencia, la jugada final y el final del cuento, ¿no? Termina cuando Chale lanza los dados en la última apuesta y llora. Lanza los dados y se pone a llorar como un niño. No se nos aclara si gana o pierde. Si hubiera ganado una fortuna. Si hubiera perdido, hubiera ganado su vida, tal vez. Porque si hubiera ganado, tal vez el hombre extraño le hubiera disparado. Pero si hubiera perdido, pues hubiera ganado su vida, ¿verdad? Es un final ambiguo, a pesar de que se dice lo que sale, ¿no? No quisiera yo enfatizar, porque yo he consultado, la verdad, que con algunos conocedores del juego, de los dados, porque él saca al final 2 ases, ¿verdad? Pero no se nos dice si gana, solamente se nos dice que llora como un niño. Entonces, hay quienes dicen que gana y hay quienes dicen que pierde. Si ustedes revisan toda la literatura sobre el cuento, señalan que pierde, pero hay quienes dicen también que gana. En todo caso, esta jugada final lo enfrenta a al límite de su situación vital, ¿no? A lo que podría ser una situación trágica, ¿verdad? Una situación trágica siempre es que alguien gana y que alguien pierde, o esta misma persona gana y pierde a la vez. Y siempre esa es la posición trágica, ¿no?
el narrador definitivamente está absolutamente conmovido con lo que ha pasado y con el peligro vital de pérdida, de la muerte que ha enfrentado Chale, ¿no? Muy bien, entonces, en los últimos minutos que me quedan, voy a explicar por qué considero que este personaje es un trickster. El trickster es una figura de la imaginación. Las figuras de la imaginación se derivan de las líneas estéticas, pero también se derivan de las formas como el hombre se representa, los seres humanos nos representamos en el arte, en la literatura. Esa representación es una representación frente a problemas históricos en todas las épocas. El trickster es una figura muy antigua y siempre surge en momentos de caos, de inestabilidad. ¿Qué es lo que hace el trickster? Básicamente es un embaucador. Puede ser benéfico o maligno, pero lo importante del trickster es que es una especie de cínico que trata de jugar con leyes que no son claras. Y al hacer ese juego, revela que esas leyes no son claras. Es decir, lo que hace Chale por poder seguir viviendo en este mundo hermético, cerrado, donde no hay alternativas, donde la madre se ha muerto pero parece viva, donde la madre le dice al narrador, yo te he visto en un ataúd, hijo, abrázame. Y él llora, yo te creía muerta, pero es que efectivamente parecía muerta. Este mundo en donde los presos cargan con la prisión, fuera de la prisión, y solo pueden hacer comunidad con los expresos, ¿verdad? Ese es el mundo de Escalas. Ese es el mundo de Escalas. En ese mundo caótico, este trickster sale airoso. Él puede ganarle a ese mundo sin ley haciendo trampa. Esa es la imagen que despliega Chale. La única forma de sobrevivir en este mundo es haciendo trampa. Y es este apostador chino el que lo logra. Es por lo menos un intento de salir airoso, porque en el hermetismo del mundo de Escalas no hay salidas, no hay salidas. El mundo moderno no tiene salidas. Y el trickster entonces es un desestabilizador, ¿verdad? Y cuando revela precisamente la trampa de este mundo perverso, lo revela o la revela esta trampa con su actuar, ¿no? En ese mundo marginal en que las ciudades modernas han construido en esta Lima marginal del barrio chino, donde los chinos son perseguidos, pero en donde los chinos ya prácticamente son un símbolo global de discriminación porque los persiguen en todas las ciudades modernas, en ese mundo Chale trata de sobrevivir y sobrevive apostando. Eso es lo que hace en cierta forma que cuando ustedes lean el cuento sientan que la mirada del narrador lo dignifica, porque él está tratando de luchar y está luchando con las armas que el mundo perverso le deja manejar. La última imagen que creo yo se despliega a partir de esta actividad tan afiebrada, nocturna, esta insistente dedicación solitaria a esta especie de técnica de manejo de dados, es el manejo del destino, pero también el riesgo de arriesgar su vida al límite, precisamente tratando de manejar el destino. La última imagen que surge para mí es la imagen del artista, es la imagen del poeta, es la imagen del escritor.
¿no? Afiebradamente dedicado durante noches de noches a crear. En el caso de Chale, un par de dados burilados, que no es que estén marcados, porque en realidad lo que él trata es de entrenarse para dominarlos. Si estuvieran marcados, sería tal vez fácil de utilizarlos. Estos dados son los que él tiene que dominar con su propio cuerpo, ¿no? Es una técnica. Yo creo que en esa imagen de marginalidad, de obsesión, de afiebramiento por dominar una técnica, también se despliega el riesgo del escritor, que se enfrenta, que se enjuega la vida con este libro. En cierta forma, Vallejo ha quedado casi en el margen después de la gran crítica que tuvo Trilce. Este libro, Escalas, afirma su vocación de continuar arriesgándose, arriesgando la vida como artista y persistiendo en su libertad creativa. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, estimada doctora. Antes de continuar, vamos a recordarles a los asistentes, por favor, que puedan registrar su asistencia a través del chat, el formulario que he enviado en el chat, que lo vuelvo a enviar por si hay alguien que se ha conectado recién. Y además, recuerden, por favor, que pueden presentar sus preguntas en esta oportunidad, la exposición que tenemos, que tenemos el día de hoy. Así que pueden utilizar, además, no solamente el chat, sino también podríamos utilizar el micrófono. Así que si alguien desea hacer una pregunta por audio, por favor, podría utilizar primero la opción de levantar la mano y para poder ordenarnos y luego hacer la pregunta, o también pueden utilizar o realizarlo por el chat. Tenemos una pregunta de Orlando Bardales. Adelante, ¿puedes encender tu micro, por favor? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Felicitaciones, profesora Esther, por la magnífica exposición y también a la organización del evento. En la crónica periodística La inmigración amarilla al Perú, que Vallejo escribe más o menos en el 27, ya cuando él está en su estancia en Europa, en Francia, él habla de dos etapas de la inmigración amarilla, ¿no? La primera, que es la inmigración de los culíes, de los obreros estos que se establecen en la costa, y la segunda, que es la inmigración del chino comerciante, que es prácticamente, según la visión de Vallejo, el que inaugura lo que más adelante se va a llamar el comercio popular en el Perú, ¿no? Y claro, luego ya se refiere a la inmigración japonesa, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta puntual es si para la visión de usted, estimada doctora, este personaje Chale representaría precisamente a esta segunda ola de migrante chino, ¿no? Del migrante chino comerciante que ya se estableció en el Perú, que ya superó, digamos, la barrera, entre comillas, de la discriminación y que representa de alguna manera el origen de este comercio, no sé si formal o informal. ¿Cómo lo analiza usted? Muchas gracias. Ya, sí, me permite tu pregunta explayarme en esa idea de la marginalidad, que es parte del interés de esta estética hermética. El chino es, como tal, en ese momento, una especie de símbolo global de la marginación. Aparece en la crónica modernista desde mediados del siglo XIX aproximadamente. Ya en las crónicas de José Martí podemos encontrar referencia a esa especie de raza. La imagen es más o menos algo así como una raza producto del despotismo, ¿no? Que solamente puede caer en los vicios, que no se puede esperar otra cosa del chino. Esa imagen surge a propósito de los chinos marginados en la ciudad de Nueva York, que ve José Martí, que conoce José Martí, que observa. Entonces, cuando Vallejo muchos años después trabaja todavía con la misma idea, está volviendo sobre la marginación, operando con los símbolos de esa marginación,
pero a mí me parece que le da otra perspectiva. Y esa perspectiva es, me parece a mí, explicada por el trickster. Es decir, una vez que su personaje es un trickster ahora, es capaz de revelar la perversidad del mundo en el que en el que habita. Y esa perversidad significa que la única forma de sobrevivir en ese mundo marginal es haciendo trampa. Eso potencializa la imagen del chino, pero eso ya es arte. Eso ya no es, digamos, una referencia real a la historia del chino. Eso ya es una transformación o de los chinos. Esa ya es un trabajo artístico sobre la imagen de la marginación, pero ya a partir de sus potencialidades artísticas. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta, una última pregunta en esta oportunidad. Dice, ¿se puede considerar a Cera como un relato fantástico debido a la presencia del personaje misterioso que derrota a Chale? Correcto. Sí, es posible. Yo creo que sí, porque este personaje es un personaje que aparece como descrito como un clubman, así le llama Vallejo. Este clubman, aparentemente muy elegante, limpia la atmósfera, como si rociara con una especie de Sprite en el ambiente cargado de la mesa de la casa de juegos, un aire más limpio. Esa es la descripción, pero luego saca un revólver y se lo pone en la nuca, en la sien, a Chale, ¿verdad? Y lo reta. Entonces, eso es grotesco. Es lo benéfico y lo aparentemente negativo de esta amenaza, ¿verdad? Que está simbolizado en este personaje que además tiene alguna cercanía con la muerte, porque se dice que sus cuencas son profundas y oscuras, que parecen vacías. Entonces, es efectivamente un personaje grotesco. Encima, al final, se dice que el narrador dice, pero yo no estaba allí. Es como si en ese momento, precisamente en el momento que tiene que decirnos todo, de pronto dice, pero yo no estaba allí. Y ahí realmente es de locos, ¿no? Ahí me parece genial, este final. Es muy hermético, efectivamente, pero también es algo así como que lo que quiere que quede es la memoria de lo que vivió o de lo que vio. Eso es lo que quiere que quede, la memoria de lo que vio, ¿no? Y en ese caso le da importancia a esa memoria, ¿no? Y por lo tanto, creo también juega con la ambigüedad, ¿no? Porque nos deja, no, ni siquiera nos deja celebrar un posible triunfo de Chale, ¿no? El caso es que la cercanía con lo fantástico está en varios momentos de escalas, en varios momentos de escalas. Y este cuento, en ese momento, justo precisamente por la presencia de este personaje y por cómo de alguna manera se diluye el narrador, también, ¿no? Es una jugada de índole fantástica. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora, y muchas gracias también al público que nos ha acompañado con sus preguntas, con sus observaciones y la atención debida de la exposición del día de hoy. A ver. Había alguien que me dijo que me estaba consultando por el artículo, ¿no? Cierto, sí. No sé si lo puedo consultar, lo puedo proyectar ahora. Sí, adelante. Está en, perdón. Sí.
Ok, acá está, ustedes lo pueden leer en esta revista, Archivo Vallejo, revista de investigación del rectorado de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? La buscan como Archivo Vallejo en la web y está abierto al público, se puede leer sin dificultad, ¿no? Muchas gracias por compartir. Ahí tienen la forma de acceder. Es una publicación que se puede encontrar en internet. Se puede descargar. Está en acceso abierto. Muchas gracias nuevamente por la exposición. Muchas gracias al público por su participación. Y muchas gracias por acompañarnos en esta semana de literatura narrativa peruana, siglos XX y XXI. Esta semana de la literatura se ha llevado a cabo del 11 al 15 de diciembre del presente año 2023. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.